Padre Celestial, te damos gracias por el maravilloso privilegio que nos concedes de venir a este lugar para estudiar tu palabra. Señor, qué bendición poder venir con plena libertad de cultos para estudiar tu palabra. Hay lugares en este mundo a donde la gente no tiene este derecho ni este privilegio. Hemos recibido tantas bendiciones de tus manos. Te pido, Señor, que en el transcurso de esta semana tú nos ayudes a apreciar y a amar tu palabra. Ayúdanos a entender esta profecía esta noche de Daniel 2. Ilumina nuestras mentes por medio de tu Santo Espíritu. Y ayúdanos a ver que Cristo está muy próximo a venir y que debemos prepararnos. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por responderla. En el nombre de Jesús. Amén. Daniel 2 es probablemente la profecía mejor conocida para los adventistas que encontramos en la Biblia. Y generalmente cuando estudiamos Daniel 2, pasamos muy someramente por encima de la primera mitad del capítulo 2 y empezamos a hablar a donde se menciona la imagen. Yo creo que esto es un error, porque la primera parte del capítulo 2 de Daniel es la clave para entender el resto del capítulo. Ahora yo quisiera empezar en Daniel el capítulo 2 y el versículo 1 y vamos a analizar y a estudiar los primeros versículos de este maravilloso capítulo 2 de Daniel. Dice aquí en Daniel el capítulo 2 y el versículo 1: y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y perturbóse su espíritu y su sueño se huyó de él. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué le dio Dios a Nabucodonosor este sueño? ¿Por qué? Tiene que haber existido una razón. Noten lo que dice el versículo 29. Tiene la explicación de por qué Dios le dio el sueño a Nabucodonosor. Dice allí: tú, oh rey, en tu cama subieron tus ¿qué? Tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. ¿Qué estaba pensando Nabucodonosor cuando se durmió? Lo que iba a ser, ¿qué cosa? El porvenir de su reino. Yo pregunto, ¿es capaz Dios de leer la mente humana? Aquí tenemos una clara evidencia bíblica de que Dios puede leer la mente. Porque dice que cuando Nabucodonosor se acostó, estaba pensando del futuro de su reino, y por lo tanto Dios le da un sueño para contestar sus pensamientos. Dios es capaz de leer la mente humana. Satanás no, lo vamos a ver en unos momentos. Ahora es interesante, Dios le da a Nabucodonosor este sueño. Y luego cuando Nabucodonosor se despierta, Dios le dice a Nabucodonosor: olvida el sueño. Eso está medio raro. Imagínense, Dios le da el sueño y luego cuando se despierta, Dios le dice: olvida el sueño. ¿Por qué obraría Dios de esa forma? Les voy a explicar. Es porque Dios sabía que inmediatamente el rey iba a llamar a los magos, astrólogos y adivinos. Y Dios quería desenmascarar a estos hombres. Si Nabucodonosor hubiera recordado el sueño, ellos hubieran dado una interpretación mentirosa. Así que Dios sencillamente le dio el sueño a Nabucodonosor porque sabía que estaba pensando Nabucodonosor. Luego cuando Nabucodonosor se despertó, Dios le dijo: olvida el sueño. E inmediatamente, como Dios sabía que iba a suceder, Nabucodonosor mandó a llamar a los magos, los astrólogos, los adivinos, para mostrarle el sueño y la interpretación del sueño. Ahora los magos
La misma palabra hebrea se usa para hablar de los magos que obraron en los días de Moisés, ¿recuerdan? Cuando tiraron sus varas y también hicieron milagros, son los magos. Los astrólogos en la Biblia son los que creen que pueden leer el destino en las estrellas. Los adivinos hoy en día son equivalentes a los que creen que pueden leer el futuro en la bola de cristal. Psíquicos, le diríamos hoy, profetas psíquicos. Es decir, que Nabucodonosor mandó a llamar a todos estos individuos para que ellos le mostraran el sueño y la interpretación del sueño. Y cuando vienen ante el rey les dice, he tenido un sueño y necesito que ustedes me digan el sueño y lo que significa el sueño. Y enseguida los magos, los astrólogos y los adivinos le dijeron al rey, oh rey, dinos el sueño y te daremos la interpretación. Y Nabucodonosor dijo, no, es que ustedes no entienden lo que yo estoy diciendo. Yo no quiero solamente que ustedes me den la interpretación, yo quiero que ustedes me digan el sueño. Ahora yo le pregunto, ¿ustedes creen que el diablo estaba muriéndose por saber el sueño? Claro que sí. ¿Le hubiera gustado al diablo revelarle a los magos, astrólogos y adivinos el sueño? Claro que sí. Porque entonces la gente hubiera creído, ¿qué cosa? Que los magos, astrólogos y adivinos estaban en comunión con Dios. Pero ellos le dijeron al rey, nosotros no podemos decirte ni el sueño y mucho menos lo que significa el sueño tampoco, si no sabemos cuál es el sueño. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Está desenmascarando la falsa religión de Babilonia. Y está demostrando que Satanás no puede leer la mente, porque si Satanás hubiera podido leer la mente, hubiera leído el sueño que tuvo Nabucodonosor. En esta historia, el que está en control de todo desde el principio es ¿quién? Dios. Dios sabe lo que el rey está pensando y por lo tanto le da un sueño. Luego le dice, olvida el sueño, porque sabe que van a llamar a los magos, astrólogos y adivinos. Y sabe que ellos no van a poder leer la mente. Y se va a desenmascarar la falsa religión de Babilonia. Y ¿saben algo, queridos hermanos? El mundo no ha cambiado mucho. Porque hoy en día la gente también cree que puede conseguir el destino en la señal del horóscopo. Yo lo llamo el horrorscopo, porque es horroroso. Es la misma astrología de los tiempos de Daniel, solo moderna. La idea de que uno puede leer el destino de las estrellas. Yo no sé si ustedes reciben aquí Univisión. ¿Reciben algunos programas de Univisión? Sí. ¿Han visto a ese hombre, Walter Mercado? ¿A quién no ha visto a Walter Mercado? Hombre excéntrico, que es difícil saber si es un hombre o es una mujer. La primera vez que yo lo vi, pensaba que era una mujer. Y veo que algunos están diciendo, sí, nosotros también. Y siempre le dice a la gente que Dios nos dé paz y mucho amor. Y cree que puede leer el destino en las estrellas. El mundo no ha cambiado mucho. Pero escuchen bien, si la astrología y la bola de cristal y leer la palma de la mano no funcionó en los días de Daniel, ¿qué les hace a ustedes pensar que va a funcionar hoy? Son los mismos métodos. Y no. Yo quiero que ustedes noten lo que hace Satanás como resultado. La historia es un juego y un contrajuego. La sierra de Dios, el Espíritu Profético nos dice que la historia es un juego y contrajuego. En un lado juega Satanás y en el otro lado juega Dios. Y los eventos históricos son la tabla del juego. Así dice la sierva del Señor. Ahora fíjense lo que hace Satanás. Satanás dice, tú me desenmascaraste a mi gente. Le dice Dios, tú me desenmascaraste a mis magos, astrólogos y adivinos. Dice, ahora yo voy a mandar a matar a todos. ¿Y quién estaba entre todos? Daniel y sus 3 amigos. Satanás dice, tú me desenmascaraste a mi gente.
Está bien. Ahora los mando a matar a todos, incluyendo a tu querido Daniel y sus 3 amigos. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Y Dios dice, no tan rápido. Y usted sabe la historia. Daniel va y habla con sus 3 compañeros y les dice, vamos a nuestra pieza y vamos a mirar en la bola de cristal. Dice, mire, vamos a ir a ver la tabla del horóscopo. Vamos a ir a conseguir una gitana que nos lea la mano. No. Dice allí que Daniel fue a sus compañeros y les dijo, vamos a rogar por las misericordias de Dios, que nos revele el sueño y la interpretación para que no muramos por los malos. Y entonces Daniel se durmió y Dios le mostró el sueño a Daniel. ¿Quién está en control de toda esta situación? Dios. El diablo no puede. Y Dios le muestra a Daniel el sueño, la interpretación del sueño, y luego Daniel va ante el rey. Y escuchen bien, en vez de morir Daniel, se vuelve el más famoso del reino. ¿Ven cómo Dios está sobreponiéndose a lo que está tratando de hacer Satanás? Ahora, yo les mencioné que la historia es como un juego y contrajuego. Vemos ese juego y contrajuego aquí en la primera mitad del libro de Daniel, el capítulo 2. Dios sabe lo que el rey está pensando, está en control desde el comienzo. Dios dice, bueno, te doy un sueño para contestar lo que tú estás pensando. Y luego Dios le dice, pero cuando te despiertes, el sueño se te va. Dios sabe que va a llamar a los magos, astrólogos y adivinos. Dios sabe que ellos no van a poder leer la mente del rey, no van a poder decir cuál es el sueño y su interpretación. Dios sabe que Satanás va a tratar de matar a los magos y a Daniel, y que cuando fueran a buscar a Daniel, de repente Daniel iba a ir ante el rey e iba a decir, yo sí puedo decirle al rey el sueño y lo que significa el sueño. ¿Quién está en control en toda esta situación? Dios. Es como un juego y contrajuego, les mencioné yo. ¿Cuántos aquí juegan ajedrez? ¿Cuántos han jugado ajedrez alguna vez? Levanten la mano. Oye, ustedes son unos sabios. Yo ni sé jugar ese juego. Yo he visto jugar y me confunde. Porque para mí la clase de juego que yo sé jugar es cuando se mueve la ficha para adelante. Derecha. Damas chinas. Parqués. La ficha para adelante. Pero ese ajedrez uno puede moverlo así, adelante y por el lado. Y ahí se complica con la mente lineal que yo tengo, que no puedo ver ni a diestra ni a siniestra, me confundo. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen que la historia es un juego de ajedrez. La tabla del ajedrez es la historia. Y las fichas son los eventos históricos. ¿Están conmigo? La tabla es la historia y las fichas son los movimientos históricos. En un lado de la mesa está sentado Dios y en el otro lado de la mesa está sentado Satanás. Y Dios le dice a Satanás, juega. Y Satanás juega. Entonces Dios le dice, ahora me toca a mí. Y entonces Dios juega y el diablo dice, yo no sabía que iba a jugar así. Si yo hubiera sabido que él iba a hacer ese evento histórico, yo hubiera jugado distinto. Pero luego el diablo se la rebusca para darle vueltas y tratar de contrariar a Dios. Y entonces Dios se sienta ahí en el lado de él y está sonriéndose diciendo, qué divertido este juego. Y estoy dramatizando, obviamente. Entonces luego Dios juega. Y el diablo dice, ve, me tienen jaque aquí. ¿Qué voy a hacer yo? Y se la rebusca
para escaparse de la jugada de Dios. Ahora déjenme preguntarles algo. ¿Cómo les gustaría a ustedes jugar un juego de ajedrez si ustedes supieran de antemano todas las jugadas que va a ser el contrario? ¿Ah? ¿Cuánta posibilidad habría de que usted perdiera? 0. Porque si usted sabe todas las jugadas que va a hacer el otro, usted puede tomar medidas ¿para qué? Para contrariar esas jugadas. ¿Es así o no es así? Ese es el problema con Satanás. Él está jugando con un jugador que conoce el fin desde el principio. Que ya Dios conoce de antemano todo lo que va a hacer Satanás en el mundo histórico. Mientras que Satanás, como no puede leer el futuro, tiene que adivinar. Y el que adivina se mete en problemas. Lo que nos dice Daniel 2 es que Dios conoce el fin desde el principio. Dios está en control de los eventos históricos. Podemos confiar de que el mundo no se está moviendo al azar, de una forma desorganizada, sino que el mundo se está moviendo en armonía con el infinito plan de Dios. Porque la historia de Daniel 2 nos muestra en su primera parte que Dios está en control de cada uno de los eventos históricos. Este versículo en realidad se presenta en otros capítulos de Daniel que estudiaremos más adelante esta semana. Noten el versículo 21 de Daniel 2. Dice: y Él es el que mueva los tiempos y las oportunidades. ¿Quién? ¿De quién está hablando esto? De Dios. ¿Qué mueve Dios? Los tiempos y las oportunidades. Les pregunto, en Daniel 7 hay un cuerno pequeño que cree que puede cambiar los tiempos. Entonces este cuerno pequeño está tomando las prerrogativas que pertenecen a Dios. Sí, porque aquí dice que Dios es el que cambia los tiempos. Y si el cuerno pequeño dice que puede cambiar los tiempos, es porque el cuerno pequeño cree que es ¿qué? Que es Dios. Exactamente. Ahora, ¿qué más hace Dios? Dice: quita reyes y pone reyes. ¿Qué hace Dios? Quita reyes y pone reyes. ¿Por qué es presidente de Colombia Pastrana? Ah, porque más gente votó por él. ¿Cierto? No. Está allí porque en algún sentido era la voluntad de Dios que estuviera allí. ¿O es que Dios ya no quita reyes y pone reyes? ¿Será que solamente Dios en los días de Daniel quitaba reyes y ponía reyes? Pero hoy Él deja que los reyes se levanten y que los reyes caigan como sea. No. Aquí dice que Dios quita reyes y pone reyes. ¿Saben algo? ¿Saben por qué Nabucodonosor era rey? Vamos a leerlo en los versículos 37 y 38 para que ustedes vean que Dios está en control. Todo lo que tenemos en esta primera mitad del capítulo es que el que controla los eventos históricos es ¿quién? Dios. Quiero preguntarles esto: ¿ustedes creen que si Dios es capaz de controlar y dirigir algo tan complicado con la historia, que Él va a tener alguna dificultad en controlar y dirigir su vida si usted se la encomienda a Dios? ¿Saben algo? La historia es mucho más compleja que mi vidita. Y si Dios puede controlar y dirigir y organizar la historia para que funcione en armonía y alcance el fin deseado, ciertamente Dios puede dirigir y controlar mi vida dentro de la historia si yo la encomiendo en sus manos. Lo que pasa es que nosotros muchas veces queremos hacer lo nuestro. No queremos hacer lo que Dios dice, sino lo nuestro. Noten lo que dice el versículo 37 y 38.
Algunos piensan, bueno, Nabucodonosor era el monarca más grande del mundo, tenía más armas, tenía más ejércitos, más sabiduría militar, por eso es que Nabucodonosor llegó a ser rey. Y lo otro, no señor. Si ustedes miran la historia nomás, podría parecer así, pero la Biblia explica que no. Noten lo que dice el versículo 37 y 38. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. ¿Por qué es que Nabucodonosor era rey? Porque Dios le había dado reino, potencia, fortaleza y majestad. Versículo 38. Y todo lo que habitan, hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. ¿Por qué era rey Nabucodonosor? Porque Dios lo puso allí. ¿Por qué cayó Babilonia y se levantó para gobernar Medo Persia? Dios le dijo a Belsasar, porque en el cielo Dios ha pesado tu reino en balanza y ha sido hallado que falto. Por lo tanto el reino es quitado de ti y dado. ¿Dado por quién? Por Dios a los medos y persas. Dios es el que controla la historia. Ahora yo sé que ustedes están ansiosísimos de que lleguemos a la estatua. Pero la estatua nos enseña lo mismo que lo que hemos estado estudiando. Vamos a ver que el tema central es que Dios está en control de todo. Por eso debemos encomendar nuestras vidas a Dios, para que dirija nuestras vidas. Note lo que dice en el versículo 29. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y luego noten que Daniel le da el crédito a quién. ¿Se dieron cuenta ustedes más antes en este capítulo que el siervo Melzar es el que encuentra a Daniel? Y Melzar viene al rey y le dice, oh rey, he hallado un hombre que te puede decir el sueño y su interpretación. Fíjense, dice, he hallado, yo lo conseguí. Él se está echando las flores. ¿No es así? Pero noten el contraste con Daniel. ¿Daniel sabe quién está dirigiendo y controlando la historia? ¿Lo entiende bien? Claro que sí. Dice en el versículo 30, y a mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendieses los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una grande imagen. Quiero que ahora usen su imaginación. Mañana en la noche vamos a empezar a poner aquí cuadros en la pantalla, pero por ahora yo quiero que ustedes usen su imaginación. ¿Se están imaginando una gigantesca qué? Estatua, una gigantesca imagen. Y dice, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Lo más probable es que esta estatua medía 90 pies de alto y 6 pies de ancho. Y 9 pies de ancho, perdón. Porque en Daniel 3, como vamos a ver más adelante esta semana, el rey Nabucodonosor hizo una estatua como la que vio en el sueño. Con una diferencia. Y es que en vez de hacerla con diferentes metales, la hizo toda de oro. ¿Saben lo que estaba diciendo Nabucodonosor? Dios dice que va a haber varios reinos,
Pero el que dirige la historia aquí soy yo, nada más va a haber uno. ¿Lo habían pensado alguna vez desde esa perspectiva? Eso es lo que Nabucodonosor está diciendo. Cuando él hace una estatua toda de oro, él está diciendo, mi reino es un reino ¿qué? Eterno. La historia no se va a mover como dice Dios, sino como digo yo. Y hay del que diga lo contrario. Y entonces Dios tiene que enseñarle otra vez la lección. Le dice, hay del que diga lo contrario. Ajá. Vamos a ver qué pasa aquí. Y ustedes conocen la historia. Más adelante esta semana vamos a analizar más esto. Versículo 32. La cabeza de esta imagen era, ¿qué cosa? De fino oro. Recuerden eso. Una estatua, la cabeza es de oro. Sus pechos y sus brazos eran de plata. Su vientre y sus muslos de metal o bronce. Sus piernas de hierro. Y sus pies en parte de hierro y en parte de ¿qué? De barro cocido. ¿Tiene la imagen clara en su mente? Cabeza. A ver, ¿qué pasa? ¿Tienen frío? La cabeza era de oro. Pecho y brazos. Ay, pero ¿qué pasa? No han cenado. A mí me gusta que respondan. La cabeza era de... Ah, ahora sí. Pecho y brazos de... Vientre de... Piernas de... Y pies de hierro y... Barro. ¿Tienen la imagen clara en su mente? Ok. Hay algo interesante en cuanto a los metales de esta estatua. ¿En qué orden están? El más precioso está arriba y cuando uno llega a los pies ni hierro puro hay. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que la historia se va a mover de bien a mal. La historia se va a degenerar. La historia se va a deteriorar. Y por si acaso alguno dice, bueno, debe ser coincidencia de que la cabeza es de oro y pecho y brazos de plata, porque el oro es el más precioso, luego le sigue la plata en preciosura y luego entonces el bronce. Nada más un accidente de que haya sido así. La respuesta es que no. Porque dice en el versículo, en la interpretación de este sueño, en el versículo 39, noten, después de ti se levantará otro reino que menor que tú. Como la plata es menor al que al oro. Es decir, la historia va a ir de mal en peor. Esto es contrario a la teoría de la evolución. Esta es la devolución. La evolución dice que nosotros empezamos como microorganismos y nos desarrollamos a través de las diferentes clases de animales hasta que llegamos a ser unos simios bien desarrollados, y usan la palabra mico, en otras partes mono, pero en Venezuela un mono soy yo. Aquí le dicen mono, en Venezuela le dicen catil. ¿Ven? Aún en los países hispanos hay diferentes formas de decir la cosa. Pero creen que el hombre se desarrolló hasta ser un mico, un gorila, y luego entonces Dios le dio conciencia al gorila, y entonces el gorila se paró y se tornó lo que somos nosotros hoy en día, ser humano. De peor a mejor. Y los evolucionistas creen que la sociedad también se está moviendo de peor a mejor. Pero si Dios hubiera querido decir que la historia se va a poner mejor y mejor, hubiera colocado el oro en los pies y el hierro y el barro en la cabeza. O posiblemente hubiera colocado la estatua con la cabeza para abajo. Dios está diciendo desde el mismo comienzo que la historia se va a degenerar, se va a deteriorar.
De tal manera que la única esperanza para el planeta Tierra va a ser en esa roca que va a azotar a la imagen para formar un reino eterno que nunca se corromperá. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Ahora, la visión no termina con la estatua. Fíjense lo que dice en el versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Pregunta, ¿de dónde fue cortada? Hay muchas especulaciones. Sí dice, pero más adelante en el capítulo. Vayan conmigo al capítulo 2. Pastor López le dijo que íbamos a aprender cosas nuevas esta noche de Daniel 2. Hay muchas cosas nuevas en Daniel 2. Aunque se ha predicado mucho. Noten lo que dice el versículo 45. Que de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra. Entonces la piedra fue cortada de un ¿qué? Monte. No lo voy a decir todavía. Gracias, claro. Vamos a dejar que el Nuevo Testamento lo explique. Y más adelante esta semana vamos a ver qué significa eso, de que una roca es cortada, una piedra es cortada del monte Sión. Hemos pensado muchas veces que la roca representa la segunda venida. Yo le voy a decir algo, que en realidad la roca representa el juicio. Y yo se los voy a comprobar usando las otras profecías de Daniel y Apocalipsis, comparadas con Daniel 2. Se los voy a comprobar bíblicamente. Ahora, la montaña sí es el reino eterno, el reino que establece Cristo. Cuando viene en su segunda venida, la montaña es el reino eterno. Así que volviendo otra vez a Daniel 2, versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. ¿De dónde fue cortada? Del monte. Vamos a leer el versículo donde habla de ese monte y esa piedra. Primera de Pedro, antes de terminar ese versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo 6. Primera de Pedro 2:6. Vamos a ver quién es la piedra, de dónde es cortada la piedra y cómo se llama el monte de donde fue cortada la piedra. Dice en el versículo 6 de Primera de Pedro 2, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo, ¿en qué cosa? En Sión. Yo pregunto, ¿Sión era un monte? ¿Era un monte Sión? Algunos están incrédulos. En un momento vamos a leerles un versículo, porque no vamos a tomar nada por sentado aquí. Todo lo vamos a comprobar con la Biblia y con el espíritu de profecía. Dice, he aquí pongo en Sión, ¿qué cosa? La piedra principal del ángulo. Entonces Sión, el monte de Sión tiene una ¿qué? Una piedra incorporada. ¿Y quién es esa piedra? Sigamos leyendo. Escogida, preciosa. Y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo. ¿De quién están hablando esos versículos? De Cristo Jesús. La piedra que está incorporada en el monte de Sión es Cristo. Ahora, ¿qué significa el hecho de que la roca es cortada del monte de Sión y pega en los pies de la imagen y destruye la imagen? ¿Qué significa eso? Ese es un acto de juicio. Por ahora tienen que aceptarlo por fe. Pero en esta semana les prometo que lo vamos a estudiar tomando otras profecías de Daniel y de Apocalipsis. Ahora, noten el versículo 34 otra vez.
Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, y ahora noten la siguiente expresión: no con mano. ¿Qué significa eso? Cortada no con mano. Vamos a Hebreos 9. ¿Ve? La Biblia se explica sola, ¿sí o no? La Biblia se explica sola, comparando un texto con otro. ¿Recuerdan la lección de escuela sabática que se estudió hace un par de semanas, un par de sábados? La Biblia, su propio intérprete. Estamos usando el ejemplo en Daniel 2 no dice cuál es el monte ni dice cuál es la roca. Entonces buscamos un texto en la Biblia a donde habla del monte y la piedra conectada con el monte. ¿Es muy difícil y complicado eso? El estudio de la Biblia no es complicado ni difícil. Nosotros somos los que lo hacemos difícil porque no usamos el principio de que la Biblia se explica sola. Ahora, note lo que dice en el libro de Hebreos. ¿Qué significa cortada no con mano? Dice allí en Hebreos 9:11, y está hablando del santuario celestial. Déjenme preguntarles, ¿quién construyó el santuario celestial? ¿Algún ser humano lo construyó? No, Dios lo construyó. Ahora, noten lo que dice el versículo 11 de Hebreos, el capítulo 9. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Y luego explica qué significa eso. Es a saber, no de esta creación. Yo pregunto entonces, ¿la piedra que es cortada del monte representa algún reino que van a establecer los seres humanos? Tiene que ser un reino establecido ¿por quién? Por Dios. Porque hay una iglesia en el mundo hoy que dice que Dios lo que manda es que la iglesia se posesione del mundo y que la iglesia ocupe el trono del mundo. Y ese va a ser el reino de Dios. Pero ese es un reino establecido por los hombres de la tierra. Aquí dice que la piedra cortada del monte es una piedra cortada no con manos. Es decir, no es de esta creación. Es un reino establecido ¿por quién? Por Dios, no por el hombre. Ahora volvamos otra vez a Daniel el capítulo 2. Versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿A dónde pegó la roca? En los pies. Yo pregunto, ¿ven ustedes alguna secuencia en Daniel 2? ¿Alguna secuencia de eventos? Déjenme compartir esto con ustedes, hermanos y hermanas. Lo que voy a decir ahora, vamos a volver a ello durante todo el transcurso de esta semana. La iglesia adventista es la única iglesia del mundo que usa un método de estudiar las profecías que se conoce como historicismo. ¿Qué es el historicismo? Usted dice, es una palabra teológica muy grande. Déjenme explicarles qué significa la palabra historicismo. Significa que las profecías de Daniel comienzan a cumplirse en el tiempo cuando el profeta escribió. Y luego se continúan cumpliendo en el transcurso histórico sin interrupción hasta que Cristo establezca su reino. Sin paréntesis, sin espacios entre un evento y otro evento. Es decir, la profecía empieza a cumplirse en los días cuando escribe el profeta y se sigue cumpliendo en el curso histórico hasta que Cristo establezca su reino. Yo pregunto, usando ese método, ¿puede usted saber exactamente dónde está en el desarrollo histórico a cada momento? Por ejemplo, durante el tiempo de Medo-Persia, ¿podía la gente saber que Babilonia había caído y que después se iba a levantar otro reino? Lógico que sí. Usando este método, usted puede saber exactamente dónde está en el desarrollo histórico a todo momento. Pero hay cristianos que son preteristas. Significa que creen que todas las profecías de Daniel y Apocalipsis, o por lo menos la gran mayoría de ellas, se cumplieron en el lejano pasado con un individuo llamado Antíoco Epífanes y con Nerón, con los emperadores romanos, y eso se cumplió allá.
Por ejemplo, si ustedes leen las Biblias católicas que tienen notas al pie de página, van a encontrar que esa es la interpretación católica, que todo esto del cuerno pequeño, eso fue Antíoco Epífanes, el número 666 es el número de Nerón, todos se lo aplican en el pasado y dicen que nada tiene que ver con el presente o con el futuro. Por el otro lado, muchos grupos protestantes dicen que las profecías en su mayoría se van a cumplir todavía en el futuro, después que la iglesia sea raptada secretamente al cielo. ¿Han oído eso? Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así que dicen que la profecía del cuerno pequeño y todo eso, la bestia, eso no se ha cumplido, es futuro, después que la iglesia esté en el cielo. Preteristas y futuristas, pero los adventistas somos historicistas, decimos no, todas las profecías no se cumplieron en el pasado ni se van a cumplir en el futuro, se han estado cumpliendo desde los días del profeta hasta el fin. Es como un río. El preterista no ve sino dónde comienza el río, el futurista no ve sino dónde termina el río, pero el historicista ve dónde comienza el río, lo ve fluir por todo su caudal y luego ve dónde desemboca. Eso es historicismo. ¿Cuándo empieza Daniel 2? ¿Cuándo empieza a cumplirse Daniel 2? ¿Empieza en los días de Daniel? ¿El que está escribiendo? Enseguida cae Babilonia, se levanta Medo-Persia. Enseguida cae Medo-Persia, se levanta Grecia. Enseguida cae Grecia, se levanta Roma. Luego a Roma le salen 10 cuernos. Luego entre los 10 sale el pequeño. Entonces, ¿puede usted saber exactamente dónde está en el desarrollo histórico a cada momento? Claro que sí, con el historicismo sí. Pero si usted dice que eso del cuerno pequeño es futuro, ¿a dónde usted lo ubica? Porque está desconectado de su marco histórico. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Levanten la mano. Gloria a Dios. Hermanos, lo que estamos estudiando aquí es crucial. Pueden decir, bueno, todo esto es tan académico. Hermanos, nosotros tenemos que dar explicaciones de esto. La gente tiene que entender esto. Ustedes cuando terminemos la semana se van a dar cuenta mejor que lo que yo les estoy diciendo es la verdad. Tenemos que conocer estas cosas y no ser sensacionalistas, porque hay gente que todo el tiempo vive con emoción y con sensación y dicen el año 2000 viene el Señor. Por ahí me mandaron una carta donde la ley dominical se va a proclamar el día 5 de mayo de 1999. Y lo que hace es causar una excitación. La gente se emociona, dice, viene, vamos a consagrarnos. Pero cuando pasa la fecha, quedan peor que antes. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, no solo de la segunda venida, la sierva de Dios. Tengo 4 páginas de citas de la sierva de Dios donde ella dice que no habrá más tiempo profético ni habrá más fechas. Punto final. Así que si alguien viene a usted dándole fechas, húyale como a la lepra. Hoy diríamos como a la sida. Como el SIDA. Note lo que dice el versículo 35. Entonces fue también desmenuzado el hierro. Noten que la roca pega en los pies, ¿verdad? Yo pregunto, ¿la roca viene después de todos los demás reinos? ¿Viene al puro final? Entonces, ¿es historicismo esto? Claro que sí. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. ¿Qué es eso de tamo de las eras del verano? Lo que hacían era, cuando cosechaban el trigo, lo restregaban, o a veces usaban bueyes para pisotearlo, para quitarle la hojarasca, la concha. Y entonces cuando venía el viento se llevaba la hojarasca, pero quedaba el trigo porque era más pesado. Y a veces cuando no había viento, como se menciona en Mateo 13 y el versículo 12, un individuo tiraba el trigo para arriba y el otro tenía un aventador en su mano. Y el trigo pesado caía a la era
mientras que la hojarasca, la paja, se iba. De eso está hablando. Y déjeme preguntarles, ¿cuánto de la paja queda cuando el aventador ha aventado la era? Nada. Y eso es lo que quiere decir Dios. De estos reinos no va a quedar ni la muestra. Versículo 35. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Gloria a Dios, que no habrá más reinos humanos, porque los reinos establecidos por los pecadores son un desastre. Sigue diciendo en la última parte del versículo 35, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte. Hay dos etapas, la piedra y el monte. El monte es el reino. Vamos a anotarlo. Dice, fue hecho un gran monte que hinchió toda la tierra. Ahora necesito dedicar unos minutos para hablarles de los pies de la imagen. Como adventistas nosotros hemos enseñado que los pies de hierro mezclado con barro representan el hecho de que los 10 reinos europeos durante los 1260 años no se iban a unir, ni tampoco se iban a unir hasta que Cristo venga. Ahora, esa interpretación es correcta, pero hay más que no hemos visto. Un detalle crucial para lo que vamos a estudiar en el resto de esta semana. Para colocar el marco de lo que vamos a hablar brevemente en cuanto a los pies, necesito preguntarles en primer lugar, ¿qué representa la cabeza de oro? Babilonia. Gobernó desde el 605 hasta el 539 antes de Cristo. ¿Qué representa el pecho y los brazos de plata? Medo-Persia. Gobernaron del 539 al 331. ¿Qué representa el vientre de bronce? Grecia, que gobernó desde el 331 al 168. ¿Qué representan las piernas de hierro? Roma, el imperio romano. Ahora, escuchen lo que les voy a preguntar. ¿En los pies hay hierro? Entonces mi pregunta es, ¿en los pies continúa Roma? ¿Están conmigo o no están conmigo? Levanten la mano los que están conmigo. Ay, tremendo pues. Ahora sí se animó este lugar. Así sí me gusta predicar. Porque ustedes me ayudan a predicar. Si ustedes se quedan tranquilos y nadie dice amén y todos se quedan sentados con la cara sin expresión, entonces no tengo ese calor y ese entusiasmo que ustedes me dan. Así que entusiásmenme. Y el Señor lo hace también. Pero el Señor los usa a ustedes como instrumentos también. Gloria a Dios. Ahora mi pregunta, ¿en los pies continúa Roma? Pero es una Roma diferente. ¿Es pura Roma? No. Es una Roma mezclada. Ahora escuchen bien. ¿Qué representa el barro que se encuentra en los pies? Porque el hierro representa el poder político ¿de qué? De Roma. Eso está claro. Las piernas son de hierro, así que en los pies el hierro quiere decir que Roma continúa como entidad política. Pero ahora se agrega un elemento, el barro. Toda clase de especulaciones. La pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios? Antes de buscar algunos versículos de la Biblia, les quiero preguntar, ¿qué persona en su sano juicio mezclaría agua y aceite? No se mezclan. ¿Qué persona en su sano juicio mezclaría barro con hierro? Son completamente ¿qué?
distintos en su composición química. Yo pregunto, si usted mezcla hierro y el barro, ¿eso debilita el hierro? ¿Cómo que no? Claro que debilita el hierro, si usted los mezcla. ¿Debilita también el barro? Claro que sí. Ahora yo pregunto, ¿el hierro es bueno como hierro? ¿Cuántos creen que el hierro es bueno como hierro? ¿El hierro es bueno? Claro que el hierro es bueno. ¿El barro también es bueno? Claro que es bueno. ¿Dónde está el problema? Cuando se mezcla lo que no debe ir junto. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Ahora mi pregunta es, cuando cayó el Imperio Romano, ¿qué fue lo que se unió que no debería haberse unido? La iglesia con el Estado. Y ustedes dicen, bueno, eso está muy interesante, pastor, pero ¿dónde está la prueba bíblica? A eso vamos. Pero antes de ello, quiero preguntarles, en Daniel 2, ¿tenemos puros símbolos? ¿La cabeza de oro es un símbolo? ¿Pecho y brazo de plata, símbolo? ¿Vientre de bronce, un símbolo? ¿Piernas de hierro, un símbolo? ¿La roca, un símbolo? ¿La montaña, un símbolo? ¿Las eras del verano, símbolo? ¿Viento, símbolo? Entonces, ¿qué debe ser el barro? Un símbolo. La pregunta es, ¿qué simboliza o qué representa el barro? Volvamos a Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Génesis 2 y el versículo 7, y algunos estarán pensando, pastor, ese texto lo que tiene que ver es con el estado de los muertos. ¿Por qué no lee un versículo que habla del estado de los muertos? Habla del estado de los muertos, pero nos da el fundamento para otra cosa. Nota lo que dice Génesis 2 y el versículo 7. Formó. ¿Qué significa formó? ¿Te forma con qué? Con los dedos, ¿verdad? La palabra hebrea aquí es la palabra yatzar. Es la palabra que se usa, y veremos en unos momentos, para hablar de un alfarero que toma barro para formar una vasija. Fíjense que lo demás Dios lo habló a la existencia. Pero cuando Dios fue a crear al hombre, dijo, no, a este le doy el toque personal. Todo, sea la luz, sea el firmamento, sea la expansión, sea el sol, la luna y las estrellas, sean las aves, sean los peces. Formó pues Jehová Dios al hombre. Nosotros somos el producto de las manos de Dios. Gloria a Dios. Fuimos hechos a imagen de Dios. Ahora, ¿de qué formó Dios al hombre? Se formó pues Jehová Dios al hombre ¿del qué? ¿Cuántos de ustedes han tratado alguna vez de formar algo de polvo? No, yo no dije barro, yo dije polvo. ¿Cuántos de ustedes pueden formar un muñeco con polvo? No lo pueden, se desmenuza. Lo que está diciendo Génesis 2:7 es que Dios usó polvo mojado. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vamos a Isaías 64:8. ¿Qué estamos haciendo? No solamente quiero que estudiemos esta profecía, sino que aprendamos cómo estudiar. Note lo que dice. ¿Están cansados? Ay, si están cansados, porque eso fue muy débil. Eso fue muy débil. ¿Terminamos mañana? Bueno, ok. Poco mejor. ¿Qué dije yo? ¿Isaías qué? Muy bien, 64:8. Tiene las pilas puestas. Y no voy a mencionar nombres porque no quiero darle propaganda a nadie. Dice en Isaías 64:8: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, lodo dice aquí, en algunas versiones dice, ¿qué cosa? Barro. Y tú el que nos formaste. Entonces el polvo que usó Dios era polvo
mojado. Eso es importante, no lo olviden. Polvo mojado, barro. ¿Barro de qué? No la clase de barro que hay afuera ahora por la lluvia. Este es un barro especial, es barro de alfarero. Otra vez Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Y ahora noten, había un muñeco de polvo completico. Con pulmones, con corazón, con riñones, con hígado, con piernas, con brazos, con ojos, con lengua. Bueno, a veces hubiera sido bueno que no hubiera puesto una lengua ahí. Especialmente después del pecado. Porque en la iglesia hace mucho ejercicio la lengua, ¿verdad? Y no para glorificar a Dios a veces. Dios hizo este muñeco de polvo. ¿Pero qué problema tenía el muñeco de polvo? No tenía vida. Así que, ¿qué hizo Dios? Dice, alentó en su nariz, ¿qué cosa? Soplo de vida, es decir, espíritu de vida, y fue el hombre un alma viviente. En otras palabras, llegó a ser una persona. Es decir, para tener un ser viviente o una persona que vive, es necesario que Dios haya formado al hombre de polvo, como el alfarero, del lodo, y luego haber alentado en su nariz, y ahora entonces ese cuerpo se para y empieza a funcionar. Es decir, el cuerpo humano físicamente está compuesto de polvo o de lodo, pero sin el espíritu de vida, el lodo está muerto. Ahora usted dice, ¿y qué tiene esto que ver con Daniel 2? Les hago esta pregunta. ¿Qué es la iglesia de acuerdo al Nuevo Testamento? La iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Quién formó el cuerpo de Cristo? Cristo. Entonces espiritualmente también hay un ¿qué? Un cuerpo. Se llama la iglesia. Pero ¿qué pasó antes del día del Pentecostés con la iglesia? ¿Tenía todas las partes? Habían 120 reunidos, los discípulos, etcétera, ¿cierto? ¿Qué le faltaba a ese cuerpo? Le faltaba el espíritu de vida. ¿Y qué pasó con cuando el cuerpo de Cristo, la iglesia, fue infundido con el espíritu de vida? Ahora la iglesia ¿qué? Se paró y se tornó una iglesia, un cuerpo ¿qué? Viviente. Es decir, espiritualmente, el lodo, el cuerpo de lodo, infundido por el Espíritu Santo, representa el cuerpo espiritual de Cristo, infundido por el Espíritu Santo. Ahora algunos todavía estarán pensando, bueno, ¿será? Vamos al pasaje crucial para entender esto. Jeremías, el capítulo 18. Ustedes estarán diciendo, bueno, pero ¿será que Dios usa el lodo de alfarero para representar a su pueblo? La respuesta es que sí. Note lo que dice Jeremías, el capítulo 18 y el versículo 1 al 6. Jeremías 18, 1 al 6. Y fíjense la terminología. Dice, la palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, levántate y vete a casa ¿de quién? Del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. ¿A dónde manda Dios a Jeremías? ¿A la casa de qué? Del alfarero. Versículo 3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. ¿Saben qué representa eso? El hecho de que el vaso, vamos a encontrar, era el pueblo de Israel. En un momento lo vamos a leer. El vaso de barro era la iglesia de Dios del Antiguo Testamento, su pueblo, el pueblo de Israel. El hecho de quebrarse el vaso representa el cautiverio babilónico, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Así que dice aquí, nuevamente, en el versículo 4,
Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. ¿Y qué hizo él? Y tornó e hizo otro vaso. Pregunto, después del cautiverio babilónico, ¿sacó Dios a su pueblo de Babilonia y lo restauró en su tierra con su templo, sí o no? Claro que sí, lo hizo de nuevo. Según, dice la última parte del versículo 4, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Y ahora viene la explicación, ¿qué significa esto? Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué representa el barro? La casa de Israel, que es el cuerpo de Cristo en el Antiguo Testamento. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Y dicho sea de paso, ¿saben ustedes, conocen ese pasaje en Ezequiel 37 del Valle de los Huesos Secos? Eso representa al pueblo de Israel en el cautiverio. Fueron llevados cautivos, fue destruido su templo, su ciudad, los muros. Fueron llevados esclavos a Babilonia. Decían, nos secamos, nos hemos muerto, no queda nada. Y Dios dice, oh no, yo voy a hacer de nuevo el cuerpo. Y voy a llamar al espíritu que entre al cuerpo. Y si ustedes leen Ezequiel 37:10, dice que esos huesos secos en quienes Dios mete su espíritu, representa la casa de Israel. Entonces, volviendo otra vez a Daniel 2, ¿qué representa el barro? ¿Representa qué? La iglesia. Es decir, que después de la caída del Imperio Romano, se iban a establecer 10 reinos y luego se le iba a añadir a esos 10 reinos, ¿qué cosa? ¿Quién iba a gobernar sobre lo que antes era Roma? La iglesia. Es decir, iba a haber una unión de la iglesia ¿con qué? Con el Estado. Yo pregunto, históricamente, ¿fue eso exactamente lo que sucedió? Claro que sí. Ahora aquí viene mi último punto. Y es este. ¿Hasta cuándo existen los pies de hierro y barro? Según el sueño. Hasta que Cristo venga. Yo pregunto, ¿en los Estados Unidos hoy en día está unida la iglesia con el Estado? No. En la mayoría de los países del mundo, ¿la iglesia cristiana puede perseguir usando el Estado a aquellos que no están en armonía con ella? Hoy no. En la Edad Media sí, pero hoy no. Porque la iglesia y el Estado están ¿qué? Separados. Pero según Daniel 2, el hierro y el barro están unidos hasta el fin. Entonces yo pregunto, ¿debe ser que va a haber otra etapa de la unión del hierro y el barro fuera de lo que sucedió durante los 1260 años? Daniel 2 nos insinúa fuertemente de que la unión del hierro y el barro va a tener 2 etapas. Y mañana cuando estudiemos el cuerno pequeño va a salir clarito, porque Daniel 7 es paralelo a Daniel 2. Solo que en Daniel 7 hay bestias, en Daniel 2 hay metales. En Daniel 2 tiene unos 10 dedos, en Daniel 7 10 cuernos. En los pies de la imagen, entre los 10 dedos está el barro, mientras que en Daniel 7 sale el cuerno pequeño. El barro es el cuerno pequeño. Pero lo interesante es que el cuerno pequeño solo dura 1260 años y recibe una herida de muerte. Pero luego la Biblia dice que su herida es sanada. La iglesia tiene que unirse de nuevo con el Estado otra vez. Y claramente lo indica en Daniel 2, lo insinúa fuertemente, porque el hierro y el barro están unidos hasta que Cristo haga el juicio y establezca su reino eterno. ¿Está claro ese punto? Yo doy gracias al Señor, hermanos y hermanas, de que Dios nos ha dado de una forma tan clara
la secuencia de eventos que iban a suceder y que están sucediendo en el mundo. La intención que están haciendo los hombres hoy en día de unir la iglesia con el Estado, para que la iglesia pueda usar el Estado para lograr sus propósitos y para perseguir, va a traer resultados terribles, porque es juntar lo que Dios no juntó. Unir la iglesia y el Estado es algo tan falaz como tratar de unir hierro y barro, es lo que la Biblia está diciendo. Y cuando estudiemos Apocalipsis 17 vamos a ver que se usa otro símbolo. La iglesia es la esposa de Cristo, el marido, ¿sí o no? ¿Con quién debe estar casada la iglesia? Que es la mujer, con Cristo. Pero en Apocalipsis 17 hay una ramera que fornica con los reyes de la tierra. Es decir, se ha unido, ¿qué cosa? La iglesia apóstata, ¿con qué? Con los reyes de la tierra. Pregunto, ¿es eso una unión legítima o ilegítima? Ilegítima. Porque así como es cierto decir, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, también es cierto decir, lo que no juntó Dios no lo junta el hombre. Por eso Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, Cristo no dijo, y ustedes los cobardes, saquen también la espada, castíguenlos, usen la espada. Cristo dice, guarda esa espada. Cuando los discípulos querían llamar fuego del cielo para consumir esas ciudades de los samaritanos, porque no querían aceptar a Cristo, Cristo les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Dios quiere que la iglesia sea iglesia y que el Estado sea Estado. Cada uno funcionando en su esfera, separados uno del otro, porque Dios nunca los juntó. Yo doy gracias a Dios, hermanos y hermanas, que aunque las profecías dicen que se van a volver a juntar la iglesia y el Estado, que Dios está sentado en el trono. Dios está en control. Y así como Dios juzgó al cuerno pequeño y le suministró una herida mortal, en el juicio final y en su venida el Señor Jesucristo castigará a esta coalición político-religiosa para establecer un reino que nunca jamás se corromperá. ¿Quieren ustedes pertenecer a ese reino? ¿Quieren levantar la mano? Gloria a Dios. Yo espero verlos allí, porque yo tengo planes de estar. Así que ustedes verán si hacen planes para estar allí conmigo también. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta maravillosa profecía. Sabemos, Señor, que lo único que falta de este sueño y su interpretación es la última parte de los pies y el barro. Ya la primera parte pasó. Estamos en el puro fin de este sueño. Y sabemos, Señor, que si tú cumpliste todo lo demás exactamente como lo dijiste, no tenemos por qué dudar de que tú vas a cumplir el último evento también. Si todo se ha cumplido en el desarrollo histórico exactamente como tú lo dijiste, ¿para qué vamos a dudar que el último evento también va a suceder muy pronto? Te ruego, Señor, que tú bendigas cada persona reunida aquí. Señor, que en serio podamos dedicar nuestras vidas al Señor Jesús y prepararnos para la crisis que viene y para habitar eternamente con nuestro querido Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de la oración y gracias por escucharnos. En el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga y les guarde.